color te vas a dar cuenta que es una placa dura, ¿ya? Y que no, o sea, la diferencia está en eso. Otra modalidad que tiene un nombre raro es la atrofodermia de Pierini y Pacini. Esta atrofodermia se caracteriza porque igual son placas son placas hiperpigmentadas, pero en vez de ser sobresalidas o ser del mismo nivel de la piel, más bien son hundidas, ¿ya? Y se localizan en la región lumbosacra, parecen como dos lunares que se van desprimiendo, son atróficas, ¿ya? Entonces, y lo llamativo es que este hundimiento es hiperpigmentado y es lo que te llama la atención. Entonces, esta enfermedad que es la esclerodermia es una enfermedad inmunológica del tejido conectivo. Afecta casi todos los tejidos, pero el órgano blanco viene a ser la piel, el aparato digestivo, el aparato cardiovascular, pulmones, riñones, prácticamente lo abarca todo. ¿Y qué es lo que nos genera? Pues nos genera un proceso inflamatorio crónico inespecífico que muchas veces cuesta diagnosticarlo. La respuesta está en las características de la piel. Sí, hay una esclerodermia difusa y hay lo que se llama el síndrome CRES, que es lo que hoy día vamos a aprender, ¿ya? La esclerodermia difusa no es más que el endurecimiento casi de todo el cuerpo, pero las lesiones empiezan por encima del codo, entonces la parte distal de los brazos está libre y posteriormente ya deja de respetar estas regiones y se hace generalizada. Entonces existen modalidades de esta esclerodermia difusa. Una de ellas es la esclerodermia san, que se llama un nombre raro, ¿ya? Pero esta, por decir, no es solamente piel, también va a comprometer órganos internos, corazón, riñones, pulmones, genera fibrosis. Y hay la esclerodermia o esclerosis sistémica progresiva familiar, donde prácticamente todos los miembros de la familia, por descendencia genética, por la característica genética, reciben los genes que van a desarrollar esta patología, ¿ya? Una de las modalidades es el CRES, que se llama, y ahí está lo que significa CRES. Esperen, voy a entrar a uno más. Vamos a sacar esto de aquí. Listo. El CRES, en realidad son, ¿cómo se dice? Es un acrónimo. Significa C es calcinosis, R es el Raynaud, E es difusión esofágica, S es la esclerodactilia y la T la telangiectasia. Entonces, todos estos componentes que están descritos ahí son parte de esta patología que es la esclerodermia en su modalidad ya difusa. Calcinosis, fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia, telangiectasia son los elementos que hay que buscar y les cuento que es lo más frecuente. Ya, eso tiene particular esta patología. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, nosotros, bueno, pues encontramos eso, ¿no? El endurecimiento de la piel, de la dermis principalmente, que se vuelve dura, gruesa, como un cartón de embalaje, y teóricamente sabemos que pasa por 3 fases. Una fase edematosa, una fase esclerosa y una fase atrófica. La fase edematosa se caracteriza porque ambas manos de manera simétrica empiezan a engrosarse, ya es simétrico. Al inicio está todo edematizada la mano, como si fuera una artritis reumatoide. Hay esa sensación de empastamiento, es decir, como hinchazón, que le dificulta cerrar las manos porque lo siente muy tirante, muy tenso, ya. Puede haber algo de dolor, digamos. Y lo llamativo es que no puedes mover muy bien la mano, ¿ya? Entonces, dentro de sus características. Hay dolor progresivo con deformidad y al final terminas haciendo una mano en garra, como se dice. Las manos quedan duras como cartón, ya conforme va pasando los tiempos, digamos, y posteriormente la punta de los dedos en algunas situaciones empiezan a necrosarse. Esta imagen lo que muestra son estos puntitos, no sé si pueden ver. Ya yo lo voy a mencionar. Ya aquí tienen estos puntitos negros, y esto es lo llamativo del CRES. Entonces la punta de los dedos empiezan a necrosarse, ya por la atrofia,
de la capa superficial de la piel. Eso genera muchas veces que la rigidez con la tirantez de los tejidos sufra una falta de irrigación y termine necrosándose, ¿ya? Entonces, dentro de lo esperado en esta patología. ¿Qué otra cosa es importante hablar? A ver, vamos a cambiar. La piel se pone gruesa, tirante, los pliegues se pierden, pero en el único lugar que mantiene los pliegues, fíjense, en esta boca, ahí son como lesiones así más o menos, ya se ve ahí como hay pliegues. El diámetro de la boca disminuye cuando ya empieza la afectación sistémica, entonces la piel de la cara es una piel dura, acartonada, y lo llamativo es que el diámetro del orificio bucal disminuye, entonces da la sensación de una microstomía, es lo que llamamos. Entonces, fíjense, miren, la piel puede algunas veces tener esta sensación como si fuera un acné, y en realidad es el compromiso que está dando, el compromiso sistémico, ¿ya? Entonces, hay lo que se llama el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud no es más que una afectación cardiovascular que va a afectar a los dedos de las manos. Entonces, los vasos sanguíneos son los responsables de generar este cuadro. Hay un vasoespasmo ante un estímulo, y ese estímulo viene a ser muchas veces el frío, ¿ya? Cuando agarramos algo frío, entonces los dedos pasan por un fenómeno de vasoconstricción. Esa vasoconstricción es tan intensa, posteriormente ya se ponen cianóticos los dedos, y después de unos 5 o 10 minutos recupera la circulación y los dedos se ponen de la mano, en ciertos territorios se pone rojizo, ¿ya? Pero al inicio, cuando está la vasoconstricción, lógicamente que la mano va a ser pálida, blanca, ¿no? Después viene la fase de cianosis y posteriormente la recuperación de la circulación a través de la vasodilatación se va a poner eritematoso. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿ya? ¿Por qué haces eso? Desgraciadamente el Raynaud tiene eso, hay una afectación en el control de la regulación de los vasos sanguíneos en lo que se refiere a la vasodilatación y la vasoconstricción. Entonces, en el tejido celular subcutáneo puede aparecer tumoraciones igual que en la artritis reumatoide, como si fueran ya este tipo de nodulaciones reumáticas ya entre los dedos. Ya puedes encontrar, inclusive si analizas las articulaciones, algún depósito de algún material, pero lo llamativo es la calcificación de partes blandas. Miren aquí en esta imagen, esto blanco de aquí, eso es una calcificación. El hueso es todo esto que está con rojo, hasta ahí, fíjense, todo eso es hueso, pero donde yo he cerrado con azul, esa es la parte que se está calcificando. Prácticamente el músculo, el tejido celular subcutáneo y la piel se calcifican y generan pues una estructura ósea, ¿no? Miren acá, en este otro sector también hay calcificaciones de los tendones, de los músculos lumbricales que están ahí en medio de la mano, ¿no es cierto? Entonces, estos se van a calcificar como consecuencia de que hay una condrocalcinosis, que es una movilización patológica por el proceso inflamatorio que va a atacar las manos, y el organismo lo que hace es limitar ese proceso inflamatorio calcificándolo, y con eso logra controlar. Otra de las cosas que tiene pues la esclerodermia es que muchos se quejan de la dificultad para tragar, entonces hay una disfagia, y esa disfagia se da porque hay esclerosis. Entonces los 2 tercios distales, ustedes saben que el esófago tiene ondas peristálticas, primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Primaria siempre va para adelante, la secundaria ya casi hacen lo mismo, y las terciarias son antiperistálticas. Entonces, todo eso bajo la coordinación del sistema nervioso durante la deglución. Entonces, en los pacientes con esclerodermia hay una afectación, por lo tanto, el paciente sufre de incoordinación, entonces le cuesta tragar, ¿ya? Entonces, el intestino delgado, grueso, también puede ser afectado en algunas medidas, ¿ya? Esto lo muestra, miren, esta imagen de aquí muestra, digamos, cómo se ha hecho una exéresis, se ha sacado todo el esófago, ¿ya? Como consecuencia de la esclerosis, parece un cuerpo viejo, como es ese esófago que ha salido de ese paciente, digamos, ¿no? Entonces, ustedes saben que hay cirugía en la cual el intestino lo suben para arriba y tú puedes reemplazar el esófago. Entonces, eso es lo que han hecho en este caso.
En lo referente a la afectación multisistémica puede estar la fibrosis pulmonar. Miren, estas lesiones así en panal de abejo no son propias de la bronquiectasia, pero entonces estos pacientes hacen lo que se llama la neumopatía intersticial y casi tienen las mismas características del paciente, ¿ya? Algunos pacientes actualmente con COVID, después que ha pasado la fase, quedan así los pulmones, con pulmones fibróticos como consecuencia de la afectación, ¿ya? Y no es lo único, ¿no? El corazón también sufre fibrosis miocárdica, entonces por lo tanto el sistema de conducción también va a ser afectado. Puede sufrir infartos por la falta de irrigación adecuada. Los vasos sanguíneos son afectados, lógicamente, en su irrigación. Inclusive hay casos de reporte de pericarditis con presencia de exudado. Ustedes saben que la principal causa de pericarditis en Bolivia prácticamente es pues la tuberculosis, ¿no? ¿Ya? El riñón también se va a esclerosar, entonces nada raro encontrar un paciente con afectación de la funcionalidad renal, ¿ya? Entonces, asociado a hipertensión, esclerosis, formación de coágulos, ¿ya? Entonces, y todo eso lleva a que el paciente activa el sistema de renina-angiotensina y al final termine pues acelerando el proceso de la insuficiencia renal. ¿Cómo confirmamos? Muy sencillo, la clínica es mandatoria, ustedes tocan la piel y se van a dar cuenta que hay una piel acartonada dura. ¿Cómo la confirmo laboratorialmente? Bueno, pues el protocolo exige de que tú hagas dos pruebas, los anticuerpos anticentrómeros, que son los ACA, y los anticuerpos anti-SCL, que se llama CETEN, ¿ya? Entonces, si te salen positivos, generalmente dice que los dos, en la mayoría de los casos, salen positivos. Entonces, salen positivos, entonces tú tienes ya el diagnóstico laboratorial, pero el diagnóstico más es clínico. El pronóstico es malo, ¿ya? Entonces, la mortalidad va del 30 al 70% de morbilidad. Eso significa que te vas a enfermar del corazón, pulmón, riñones. En el periodo de una vez empieza el cuadro clínico de 5 años. Entonces, y eso ahí está lo que afecta más: riñón, pulmón, corazón, intestino. Y lógicamente viene lo que se llama todas las manifestaciones de piel, que es lo más desagradable, que hay limitación en la manipulación de los objetos. Las manos son los que más se va a afectar. Y lógicamente el fenómeno de Raynaud, que rara vez genera necrosis y amputación de mano. Bueno, en este caso es un fenómeno de Raynaud secundario que puede llevar a esas consecuencias. El tratamiento es bien difícil. Yo no les voy a preguntar, pero ahí tienen una información general, ¿no? Medidas generales, cuidado de piel, hidratación y masajes suaves de la piel. La fibrosis se frena con D-penicilamina, ya un medicamento que se utiliza para el cáncer, ya. Y después el resto es utilizar corticoides, AINES, dependiendo. La condrocalcinosis no hay manera de frenarla, la insuficiencia renal tampoco, entonces tienen ciertas limitaciones. Ahora, cuando viene el famoso fenómeno Raynaud, empiezas a hacer eso, vasoespasmo, esa vasoconstricción, después cianosis, después viene la fase de eritematización que expresa la vasodilatación. Entonces, un medicamento que funciona muy bien son los calcioantagonistas, que van a tratar de mantener, van a evitar ese mecanismo de la vasoconstricción que podría llevarte a una necrosis. Siempre hay que dar bloqueadores gástricos para evitar las lesiones gástricas por el uso antiinflamatorio corticoide. Los antagonistas de la angiotensina 2 también se pueden utilizar en alguna medida, ¿ya? Entonces, como parte coadyuvante. Entonces, aquí están las complicaciones. Pregunta de examen: ¿cuáles son las complicaciones que genera la esclerosis, la esclerodermia? Bueno, el fenómeno de Raynaud no es exclusivo de la esclerodermia, pero sí es una de ellas. La fibrosis cutánea, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, igual el esófago se vuelve grueso. Y otra de las cosas es la dismotilidad. Ustedes saben que el esófago se afecta, el peristaltismo y el intestino también. A eso se refiere la dismotilidad, ¿ya? Hay fibrosis pulmonar, y si logras que la venas y arterias pulmonares se fibrosen, entonces hablamos de hipertensión pulmonar, ¿ya?
que la hipertensión pulmonar pues es mala en la calidad de vida. Prácticamente las personas, si se desarrolla, la mortalidad es bastante alta, ¿ya? Porque estos pacientes generalmente te van a hacer edema agudo del pulmón, entonces mueren prácticamente encharcados en sus propios fluidos. Y hay la crisis renal ya esclerodérmica, que muchas veces hace que el riñón se bloquee, la creatinina se eleva, te bloqueas, entras en oliguria, anuria, y prácticamente vas a requerir diálisis. Entonces, eso es lo llamativo de este. Y esta es una foto antiguísima que me gusta mucho, de 1962, la bella Santa Cruz.